buenos días a todos. El día de hoy nos alegra mucho estar de nuevo en esta segunda sesión de la Unidad de Estudios y Reflexiones de Mexicanos en el Exterior, de Comexi. Les agradecemos mucho su presencia, sobre todo a los invitados que tenemos el día de hoy para este programa, Salud Migrante, Ventanillas de Salud y México te abraza. Agradecemos mucho la presencia del cónsul Miguel Ángel Puga Díaz, del Consulado General de México en Atlanta, así como la licenciada Margaret Riquelme Fernández, del Consulado General de México en Atlanta, y la doctora Valeria Marina Valle, de la Universidad Iberoamericana, quien es parte también de esta unidad de estudios y reflexiones sobre mexicanos en el exterior. Yo me presento, soy la doctora Paola Suárez Ávila y soy coordinadora actualmente de la unidad de mexicanos en el exterior de Comexi y hemos planeado este evento para dar una nueva visión a partir de enero sobre este programa México te abraza, que ha cambiado mucho la relación entre los mexicanos en el exterior con los sistemas de salud y las ventanillas de salud, como una nueva propuesta, sobre todo para recibir y atender a los mexicanos que están actualmente fuera de nuestro país. Este primer periodo, a partir de enero, ha sido muy difícil para nosotros los mexicanos que estamos en el exterior, sobre todo por cambios políticos muy fuertes dentro de la administración de Donald Trump, que apenas arribó en el 21 de enero, y los sistemas de recepción y sobre todo el retorno de mexicanos, sobre todo de Estados Unidos a México, pues han necesitado de nuevas propuestas y una reformulación de atención a nuestros connacionales en nuestro país y en el exterior. Sin más, les doy la bienvenida a todos ustedes. Estaré presentando actualmente a los ponentes por orden de aparición. Valeria Marina Valles, doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios de Relaciones Internacionales por la UNAM. Es actualmente académica de tiempo completo con adscripción compartida en el Departamento de Estudios Internacionales y el Centro de Estudios Críticos de Género y Feminismo, CECRIGE, de reciente aparición, de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores SNI, nivel 2. Miguel Puga es actualmente parte del Consulado General de México en Atlanta, donde coordina la estrategia de cercanía comunitaria, así como las áreas de salud, educación cívica y asesoría financiera de dicha representación. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 2023 y se desempeña muy recientemente en el actual puesto que mencioné. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Y finalmente tenemos a Margaret Riquelme, quien es egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana, que también tenemos el gusto de que nos acompañe un grupo de estudiantes de la Universidad Iberoamericana, y desde mayo del 2024 es parte del Departamento de Protección Consular en el Consulado General de México en Atlanta, en donde lleva los casos de derecho de familia y cuestiones de género. Sin más, les agradezco muchísimo a todos ustedes su participación y la riqueza, sobre todo en estos momentos, para la presentación de trabajos de campo y nuevos programas y políticas públicas para los mexicanos en el exterior con enfoque en salud. Adelante, Valeria. Muchísimas gracias, Paola, por la introducción. Quisiera compartir la pantalla para presentarles un apoyo visual. Y en primer lugar quisiera agradecer a muchas personas e instituciones que hicieron posible que estemos aquí y ahora. En primer lugar a Comexi, a la Unidad de Estudios y Reflexión UER de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, coordinado justamente por la doctora Paola Suárez Ávila. Muchas gracias, Paola, por tu liderazgo y también muchas gracias a mis compañeros y compañeros de la unidad. También cabe mencionar que desde Comexi este tema
de personas migrantes en Estados Unidos y también retornadas a México es un área prioritaria, un tema prioritario, como ya mencionó Paola, en estos tiempos tan complejos, con la llegada de Donald Trump al poder. Quiero agradecer a todo el equipo de Comexi y en particular al apoyo técnico brindado por Estefanía Romero y por Diana Higareda, y también agradecer al cónsul Miguel Ángel Puga Díaz y a la licenciada Margaret Riquelme Fernández, quienes trabajan en el Consulado General de México en Atlanta. Va a ser muy importante su participación el día de hoy. Y también quiero agradecer a la doctora Carla Valenzuela, quien es mi colega del Departamento de Estudios Internacionales y también de la Maestría en Estudios sobre Migración, quien imparte la materia de Estudios sobre Diásporas y yo imparto la materia de Migración y Salud. Entonces están aquí reunidas y reunidos estudiantes de la materia, estas dos materias, y también de la materia Teorías Clásicas de las Relaciones Internacionales de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Así que tenemos un público interesado de manera presencial y agradezco mucho a quienes nos están acompañando de manera remota. Bueno, sin más, quisiera pasar a mi presentación, que la voy a enfocar en estos dos programas. La idea de que yo presente primero es para dar un marco sobre lo que van a presentar después desde el Consulado General de México en Atlanta. Aquí está el esquema de la presentación. Mi presentación tiene un apoyo sí, virtual, digamos, un apoyo visual en inglés, pero lo voy a comentar en español. En primer lugar, me parece importante, si queremos hablar de cómo las personas migrantes acceden al sistema de salud, contar brevemente cómo se ha transformado este sistema de salud en Estados Unidos. Es un sistema muy complejo, del cual voy a hablar de una manera bastante breve, pero para que tengan una idea de la situación y cómo este sistema está interponiendo barreras al acceso a personas migrantes, sobre todo en situación irregular. Voy a dar los casos desde un cambio importante durante la administración Obama, luego con la administración Trump, la primera administración, luego con la administración Biden y actualmente. Y el caso de la carga pública. Voy a explicarlo con un poquito de detalle, pero de manera breve. Luego voy a explicar entonces cómo acceden a la salud en Estados Unidos las personas migrantes, tanto en situación regular como en situación irregular, y también las personas retornadas a México, sobre todo en el contexto actual. Y voy a presentar estos dos programas. El de Ventanilla de Salud, que está en vigor desde el año 2002 y continúa hasta hoy, y el nuevo programa México Te Abraza, que se lanzó en enero de este año, del cual no tenemos demasiados datos, pero sí sabemos que es un programa importante y voy a explicarles cómo está organizado. Y voy a dar mis conclusiones. En primer lugar, quiero resaltar que el sistema de salud de Estados Unidos es un sistema mixto, es decir, es un sistema donde se puede acceder de manera pública, pero también de manera privada, eh, y es un sistema federal, pero también estatal. O sea, cada estado tiene su propio sistema de salud y también voy a explicar que se puede acceder al mismo a través de diferentes formas, pero sobre todo a través de pólizas, ¿no? De seguros que se pueden comprar en el mercado, lo que se llama en inglés el marketplace. También es importante señalar que el sistema público es un sistema que está dividido en varios aspectos. Por ejemplo, para personas de bajos recursos, como Medicaid, ¿no? Termina en aid de ayuda, de apoyo, personas con ciertas condiciones. También está Medicare, es bastante complejo, no tengo tiempo ahora para detenerme en esto, pero sí explicar que quienes acceden al sistema público durante la administración Trump fueron catalogadas como personas que tienen una carga pública para el Estado, ¿sí? Y esas personas entonces se les complicaba, por ejemplo, acceder por ejemplo, una green card o a su, por ejemplo, regularización en el país, ¿no? Y el sistema privado es caro, obviamente es un sistema muy caro, eh, del cual voy a hablar ahora. Bueno, aquí también sería muy importante señalar que este sistema de salud en Estados Unidos invierte una gran cantidad de dólares en el gasto en salud. Como ven, acá hay un gráfico del año 2019, o sea, con estimaciones de 2020, donde se ve en rojo la barra de la OCDE y Estados Unidos aparece como el país que más invierte en relación con su PIB en salud, casi el 17%. Con datos más actualizados, también aparece que el dato es más o menos de 16% del PIB en salud. En este gráfico podemos ver también
como el gasto en salud per cápita, si vemos el caso de México, será 1.2, o sea, la K significa miles, ¿no? O sea, como $1.000 más o menos con base en paridad per cápita, ¿no? $1.000 invertiría México por persona en salud, mientras que Estados Unidos invertiría $12.000. ¿Sí? Y ahí pueden ver algunas cifras de cantidad de médicas y médicos por persona, de enfermeras y enfermeros, de camas en hospitales. Y en Estados Unidos invierte un montón en salud, pero el sistema es muy caro y poco accesible. Acá también vamos a ver un gráfico donde vemos a México arriba, que gasta poco en salud, pero tiene una gran cantidad de muertes por causas evitables. Y Estados Unidos gasta mucho y tiene una cantidad moderada de muertes por causas evitables. ¿Sí? Y ahí pueden comparar con otros casos de América Latina, como Chile, Costa Rica, también vemos a Colombia, Argentina, Brasil, Perú, que obviamente acá estamos viendo que tienen una mortalidad menor que el caso de México e invierten un poquito más en salud. Bueno, este gráfico es muy importante porque acá vemos en las barras en azul todo lo que tiene que ver con el sistema público de salud en Estados Unidos. Ya mencioné Medicare, Medicaid, VA es para veteranos de guerra y veteranas, y también los sistemas privados. Es decir, que el acceso a la salud en Estados Unidos es muy caro y depende de, más que nada, tener o no tener un seguro. Y si tú quieres comprar un seguro en este mercado, tienes que tener un número de seguridad social o un Social Security Number, ¿no? SSN. Entonces las personas migrantes en situación irregular quedaban fuera del sistema, sobre todo cuando este sistema fue promovido desde la administración Obama. Y estos migrantes en situación irregular pagan impuestos y se quedan fuera de ser aseguradas estas personas por el sistema de salud privado, por ejemplo. Bueno, en teoría, esto es muy importante que tomen nota, cualquier persona que esté en Estados Unidos, también podemos ser turistas, y si nos pasa una emergencia médica, tenemos el derecho de ir a la sala de emergencias, lo que se llama el ER en inglés, ¿no? Emergency Room. Tenemos el derecho, pero muchas personas no lo saben o tienen miedo de acceder por temor a ser deportadas. En el caso de familias mixtas, como mujeres embarazadas que van a tener un bebé o una bebé de obviamente estadounidense, por ahí, bueno, obviamente podrían acceder al sistema de salud sin miedo, pero por ahí son familias que tienen hijos e hijas nacidas en México o en otras partes, entonces tienen miedo de acceder por miedo a ser deportadas en el hospital. Y entonces también tienen miedo, ¿no? Por todo este tema de los cambios durante la primera administración de Trump, de ser tildados de una carga pública del Estado si acceden, por ejemplo, a Medicaid. Aquí tenemos que proveer un estudio interseccional para ver que las personas migrantes en Estados Unidos son diversas. Hay personas de bajos recursos, hay personas que son migrantes calificadas, que tienen altos o medianos recursos. Y aquí era una entrevista que le hice a Oscar Chacón, que es un líder activista en Chicago. Él mencionaba que las personas en situación irregular habían sido desplazadas del sistema de salud con Obamacare en 2011 y que entonces la mentalidad de estas personas de bajos recursos es que el acceso a la salud, en vez de verlo como un derecho civil en Estados Unidos o un derecho humano, era un privilegio. Entonces, bueno, las personas en situación irregular o indocumentadas básicamente no tienen un seguro y si se enferman corren riesgo, ¿no? Bueno, hasta de llegar a la muerte, ¿no? Por no estar atendidas. La carga pública cambió con Biden. Durante la administración Biden, acá tenemos una información que nos dice que a partir de 2021 Biden desmanteló este sistema para que vean que también el tema de salud ha sido un tema político en las campañas, sobre todo a partir de Obama, después con Trump, con Biden, ahora de vuelta con Trump. Y, eh, y entonces, ante todo este panorama, que podría hablar horas sobre el sistema de salud de Estados Unidos, pero ya se me está acabando el tiempo, me quedan 6 minutos nada más para contarles. Entonces, ante este panorama tan complejo, ¿cómo hacen las personas migrantes para acceder al sistema de salud? Sobre todo las personas en situación irregular. Entonces, yo quiero realmente felicitar al gobierno de México y sobre todo a través de las personas que trabajan en consulados, en documentación consular, pero también en protección consular, todos los esfuerzos que han hecho para crear el programa Ventanillas de Salud como un programa de cooperación internacional. No solamente acá trabajan los consulados trabajan en alianza con clínicas comunitarias, con hospitales, con centros de salud, con el sistema de salud estadounidense, con otros actores privados y públicos, donde aquí tienen 3 objetivos. Mejorar la salud física y mental de las personas migrantes,
también realizar una acción preventiva para que la gente no llegue a la sala de emergencias, y también proveer servicios, ¿no? Sobre todo para evitar, como acabo de mencionar, que las personas lleguen a una situación muy grave. Entonces, en todos los consulados de México en Estados Unidos y también con unidades móviles, este programa que se lanzó en 2002 con solamente 2 consulados, se ha crecido a todos los consulados de México con Estados Unidos, hasta en Hawái, porque Hawái está atendido por San Francisco, ¿sí? Proveen 3 cosas. En primer lugar, información sobre salud y dónde atenderse, chequeos médicos gratuitos, o sea, pruebas médicas gratuitas en el consulado con unidades móviles, y también referencias a clínicas comunitarias donde las personas migrantes pueden pagar de acuerdo con su nivel salarial o pueden pagar poco. Aquí les recomendamos, la doctora Carla Valenzuela y yo, hicimos un trabajo fantástico en equipo, como siempre hacemos, en este caso, a nivel editorial, junto con una exalumna mía del TEC de Monterrey, que entró al sistema, el sistema del Servicio Exterior Mexicano, que ha trabajado en consulados, Wilma Laura Gandoy, que ella tenía contactos con varias ventanillas de salud. Hicimos un estudio en una revista que se llama Estudios Fronterizos de la Universidad Autónoma de Baja California, una revista muy prestigiosa. Este artículo lo pueden encontrar en líneas de acceso abierto sobre las ventanillas de salud. Y ahí, ¿qué encontramos en estas ventanillas? Bueno, encontramos que las enfermedades más comunes de las personas migrantes están vinculadas con enfermedades no transmisibles. Esto se vincula con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sobre todo con el ODS 3, y durante el COVID, quienes padecían estas enfermedades no transmisibles eran más propensas a que se les complicara esta enfermedad infecciosa. Como ven en la caricatura, entonces, también el acceso a la comida chatarra, bebidas azucaradas, esto ha hecho que la dieta de personas migrantes cambie y que sean más propensas a enfermedades no transmisibles. A la obesidad, a diabetes, a alto colesterol, a la hipertensión y al cáncer, en particular cáncer de piel, sobre todo en Tucson y en la frontera. Aquí encontramos un mapeo de chequeos médicos gratuitos y nos dimos cuenta que coinciden con los padecimientos más importantes de las personas migrantes en estas ventanillas. Entonces celebramos que haya, por ejemplo, hasta mastografías gratis, pruebas para detectar el VIH, por ejemplo, la presión arterial, odontología, detección del cáncer de piel, etc. Bueno, aquí en 2 minutos que me quedan, quiero mostrarles algunas imágenes de las ventanillas de salud en diferentes lugares. Por ejemplo, en Seattle, acá vemos las clínicas comunitarias donde derivan a las personas migrantes. Acá aparece una tabla de 2016 donde vemos el nivel salarial de las personas migrantes y cómo pueden pagar de acuerdo con su nivel salarial en la clínica comunitaria que se llama CIMAR, donde derivan a las personas desde el consulado. Acá vemos las unidades móviles que se transfieren desde las capitales de los estados donde está el consulado hacia zonas remotas, a veces rurales, y encontramos guías de salud promovidas desde el consulado, primero de Los Ángeles y luego se ha distribuido ejemplar gratuito por todas partes. Estas son las fotos que tomé en el consulado de Los Ángeles previa a la pandemia, unos días antes de la pandemia por COVID, y ahí estábamos viendo cómo, mientras las personas están esperando por un trámite en el consulado, por ejemplo, renovar el pasaporte, entre otros trámites, hay mesas ahí al costado donde se hacen pruebas para detectar el hígado graso, que es un padecimiento importante en Los Ángeles. Aquí vemos también que en las páginas de Facebook, sobre todo de los consulados, las personas pueden tener acceso a los teléfonos, a los correos, a las páginas con información muy relevante. Bueno, rápidamente les voy a contar en 1 minuto que México Te Abraza es un programa nuevo para personas repatriadas de Estados Unidos a México. Este documento lo pueden encontrar en internet, está publicado el 28 de enero de 2025, donde pueden ver que al gobierno de México y a diferentes instancias, no solamente a la Secretaría de Gobernación, sino también a salud, a mujeres, etcétera, han creado de manera conjunta este programa para reintegración de personas deportadas y retornadas a México para brindar servicios esenciales. Por ejemplo, acá vemos que la Secretaría de Salud participa, también la Secretaría de las Mujeres, Relaciones Exteriores, Gobernación, etc. Como ven, la importancia de esto reside en prestar seguros de enfermedades y maternidad por motivos humanitarios y de solidaridad, también registrar a estas personas ante el IMSS Bienestar. Este seguro, ¿se acuerdan, no? Que migró del Seguro Popular al INSABI y ahora al IMSS Bienestar.
Y lo importante es que se le da a estas personas una tarjeta, ¿sí? Una tarjeta Bienestar Paisano. ¿Y qué contiene esta tarjeta? Bueno, pueden acceder primero a estos centros de atención para personas repatriadas que están equipadas. ¿En dónde? En estos puntos de la frontera, en Baja California, en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, donde hay varios centros de atención. Y con esto cierro diciendo que la tarjeta Bienestar Paisano les da 2.000 pesos, atención médica inmediata, afiliación al IMSS, también apoyo con alojamiento temporal, con acceso a la alimentación, también a la vivienda temporal. Y entonces mis conclusiones, en menos de un minuto, les quiero también bueno, expresar que una gran cantidad de personas mexicanas, pero también de origen latinoamericano, que pueden acceder al consulado en México, que no tienen acceso a los seguros, sobre todo las personas en situación irregular, aunque pagan impuestos, no pueden acceder al sistema de salud y entonces, como tienen miedo de acceder al sistema, aunque obviamente en una emergencia deberían ser atendidas, el sistema de ventanillas de salud creado por el gobierno mexicano en alianza con otros actores ha subsanado esta falta de acceso a la salud con este gran programa. Y también ahora, desde enero de 2025, el programa México Te Abraza brinda este acceso a la salud a las personas retornadas con estas características que ya mencioné. Y ahora, para pasarle entonces el micrófono al Consulado General de México en Atlanta, termino diciendo que los consulados de México en Estados Unidos juegan un rol muy importante, crucial, para informar a la población sobre la existencia de este programa. Queremos dejar esto en claro. El derecho a la migración y el derecho a la salud son derechos humanos y las personas migrantes realmente hacen que Estados Unidos sea una nación grande, al igual que México. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Valeria Marina Valle. A continuación daremos la palabra al cónsul Miguel Ángel Puga Díaz. Recordarles que hay una sección en la pantalla de su monitor en donde pueden compartirnos sus preguntas y también comentarios para después dar tiempo para una ronda de preguntas. Muchísimas gracias, cónsul. Es un honor tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, gracias doctora Valeria, gracias doctora Paola, gracias Margaret por gestionar este espacio también. Una gran presentación de la doctora Valeria donde creo que hace un buen resumen de lo que es la estrategia del Gobierno de México para justamente proveer de servicios de salud a la comunidad migrante, a la diáspora mexicana que se encuentra acá en Estados Unidos. En su pantalla pueden ver, me parece, una diapositiva donde tenemos 6 fotos del que corresponden a la ventanilla de salud del Consulado General de México en Atlanta. Pero antes de entrar a eso, quisiera irme un poquito hacia atrás de cómo funciona el programa de ventanillas de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior. Es un programa, como bien mencionaba la doctora Valeria, a través del cual los consulados, las oficinas locales que estamos acá en Estados Unidos o en el resto del mundo, buscamos una alianza con una organización no gubernamental para gestionar el espacio dentro del consulado y dar la atención al público. Ese es un modelo, como bien mencionaba la doctora, muy innovador y que genera una sinergia importante para la obtención de recursos locales, porque bien sabemos que los consulados pues no tenemos los medios o las herramientas para gestionar pues todo tipo de eventos que hay que gestionar dentro del departamento de comunidades y es vital tener socios locales, organizaciones que nos ayuden en la gestión de los recursos. Entonces, en este caso, las ventanillas de salud pues son un ejemplo muy importante. En la foto en medio pueden ver quién es el socio o la organización aliada de la ventanilla de salud del Consulado General de México en Atlanta, una organización local llamada Latino Community Fund, que es una organización que tiene una solidez institucional importante, que conoce el ecosistema de salud aquí en el estado de Georgia, pero también en Alabama y en Tennessee. Nosotros en el Consulado de México, aquí en Atlanta, trabajamos Georgia, trabajamos Alabama y una buena parte de Tennessee. Entonces ya se imaginarán la cantidad de trabajo y de usuarios que tenemos en el día a día. Y es importante mencionar esto porque
así como existe la estrategia de salud, existen otras estrategias de educación cívica, de asesoría financiera y todos forman parte del área de comunidades, de los consulados. Eso creo que es importante que lo tengamos en el radar para entender cómo funciona tanto la ventanilla de salud como otras ventanillas. Y bien mencionaba la doctora Valeria, el enfoque principal de las ventanillas de salud es la salud preventiva. ¿Por qué? Porque en el contexto estadounidense, como lo mencionaban, la atención médica es muy cara. Es muy cara y es un sistema complejo de navegar. Entonces, la mejor forma que tiene el gobierno de México y que tenemos nosotros como consulados de atender o de prever estas situaciones de emergencia médica es a través de la salud preventiva. Y entonces lo que se hace y el trabajo que hay en cada consulado es justamente llevar recursos para que la comunidad primero se informe acerca de cuestiones de salud que son importantes, eh, cuestiones, por ejemplo, como el cáncer cervicouterino, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, enfermedades de transmisión sexual. Primero hay que brindar información a la comunidad, que sepan que existen recursos, que sepan incluso síntomas, cómo diagnosticar este tipo de enfermedades. Y segundo, proveer de pruebas y de una atención primaria básica al interior del consulado. Ahí es importante mencionar que dentro de los consulados no se emiten recetas médicas, no se emiten diagnósticos médicos por parte de doctoras o doctores que trabajen en el sistema de salud acá en Estados Unidos. Se trata de salud preventiva y como lo pueden ver en las fotos, tenemos nosotros una alianza con la Universidad de Emory, la Escuela de Enfermería. Estas chicas que ven en la foto del lado izquierdo, las enfermeras de Emory, vienen al Consulado General de México en Atlanta todos los lunes, martes y miércoles a dar atención al público. ¿Y qué es lo que ofrecen? Pruebas de colesterol, de presión arterial, de índice de masa corporal y un diagnóstico básico de algún síntoma que alguien tenga. Digamos que llega una persona que tiene un síntoma de fiebre o algo relacionado con gripa. Acude con las enfermeras toman sus signos vitales, le hacen un chequeo muy básico y de ahí se pasa a una referencia a una clínica donde les atiendan en español y donde les atiendan a bajo costo, que ese es el punto importante, ya lo mencionaba la doctora. Las personas que no tienen seguro médico en Estados Unidos, pues tienen una gran dificultad para acceder a los recursos de salud. Sí quisiera mencionar que sí hay clínicas incluso que trabajan específicamente con personas que no tienen seguro médico. Nuestra ventanilla de salud tiene acercamientos y tiene alianzas con estas clínicas, pero definitivamente el no tener un seguro médico en Estados Unidos te pone en una situación de desventaja brutal. Entonces, sí hay algunos recursos, pero son los menos. Entonces, hay que prevenir y en ese sentido la ventanilla de salud es lo que busca impulsar. Otras de las actividades que tenemos, por ejemplo, en Atlanta, son las jornadas para exámenes de la vista y lentes gratuitos para la comunidad. Específicamente nos hemos centrado en los y las niñas. ¿Por qué? Porque si, si bien alguien puede tener un seguro médico, muchas veces el seguro médico no cubre la cuestión de los lentes y los exámenes de la vista y la obtención de los lentes en Estados Unidos es muy caro nuevamente. Entonces, esto los pone en un predicamento financiero a las familias. Y en ese sentido, el Consulado de México en Atlanta, pues provee de estos servicios. Son jornadas especializadas donde nos visita una organización especializada en temas de la vista, hacen los exámenes aquí dentro del consulado y ese mismo día se entregan los lentes con la graduación y con todo de manera gratuita. Incluso las personas que nos visitan de Alabama o de Tennessee se llevan sus lentes por correo electrónico, o sea, por correo postal, perdón. Se les manda a través del correo postal su armazón. Entonces, este tipo de recursos son vitales para la comunidad. Tenemos también jornadas de donación de sangre, donde a través de organizaciones como la Cruz Roja estadounidense, pues nos gestionamos con la ventanilla de salud para acercar estos recursos a la comunidad. Y bueno, en grandes rasgos es como funciona la ventanilla de salud. Quisiera mencionar algo que no se ha mencionado y que creo que es una de las partes novedosas de la ventanilla que ha ido evolucionando
a lo largo del tiempo es que también se promueve el deporte. El deporte como un método de prevención para cuestiones de salud, pues en general, cardíaca, mental, hay muchas cuestiones que se previenen a través del deporte y la ventanilla de salud de todos los consulados, pero específicamente aquí en Atlanta somos muy activos en promover el deporte. Hacemos ferias de promoción del deporte, donde se invita a aliados importantes de pues, del ecosistema deportivo de las ciudades a que justamente promuevan el deporte en un enfoque pues para niñas y niños que puedan estar pues bien informados de lo que hay para ellos, las familias sepan que hay recursos deportivos también que son gratuitos, a los cuales pueden acceder sin importar su estatus migratorio. Y bueno, evidentemente toda la atención que se da a través de la ventanilla de salud es totalmente gratuita, es en español y es sin importar el estatus migratorio de las personas. Algo también que es importante mencionar es que incluso no se hace distinción por la nacionalidad de las y los usuarios. Digamos que en jornadas como las ferias de salud y deporte o esta de los lentes, si tenemos personas de otra nacionalidad que quieren acceder al apoyo o a los recursos de la ventanilla, no se le niega el servicio a nadie. Es un recurso que está abierto para la comunidad. Y un ejemplo de esto que creo que es muy ilustrativo y que lo vivimos aquí en Atlanta fue en la pandemia del COVID-19. El Consulado General de México en Atlanta fue el primer lugar en la ciudad de Atlanta donde se dieron vacunas para prevenir el COVID, vacunas contra el COVID. Entonces, obviamente pues en esa coyuntura no había forma de limitar solamente para mexicanos. El consulado fungió como un centro comunitario para la ciudad y para el estado. Y aquí acudieron personas de todas nacionalidades, comunidad local, a recibir vacunas contra el COVID como parte de un esfuerzo de la ventanilla de salud y de nuestra organización aliada Latino Community Fund. Entonces es un modelo, creo, muy exitoso que responde pues de manera puntual a la necesidad que existe en la comunidad mexicana, pero latina en general en Estados Unidos de acceder al sistema de salud. Y creo que esta parte de generar la alianza con una organización local le da esa posibilidad de adaptarse a los contextos locales, porque no es lo mismo trabajar en Los Ángeles, trabajar en Atlanta, en Seattle, en Nueva York. Hay situaciones distintas. Tenemos consulados, como bien lo mencionaba la doctora, que tienen unidades móviles que tienen que desplazarse a lugares pues muy distantes de la ciudad. Y en ese sentido, la posibilidad de hacer una alianza con organizaciones locales permite esta flexibilidad y poder pues atender al público que nos necesita. El consulado o la ventanilla de salud de este consulado ha trabajado también en jornadas móviles en Tennessee, por ejemplo, en la ciudad de Nashville, que es la segunda ciudad más importante que nos toca como consulado, y son esfuerzos que por solamente el consulado no podría llevar a cabo. Es necesaria el apoyo de una organización aliada es un mecanismo que ha funcionado muy bien. Quisiera dejar hasta ahí mi participación para dejar tiempo para las preguntas que haya por parte del público. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, cónsul. Es súper interesante ver toda la perspectiva, tanto histórica como, bueno, pues de todos los servicios que se ofrecen en el consulado. Sin más, estaremos dándole la palabra a licenciada Margaret Riquelme, quien también es parte del Consulado General en Atlanta. Muchas gracias. Comparto pantalla nuevamente. En un segundo. ¿Me escuchan bien? Sí. A ver. Ok. ¿La pueden ver bien? Sí, Es porque no escucho. Sí, se ve bien. Ok, Margaret. perfecto. Muchas gracias.
Ok, pues muchas gracias, cónsul Miguel, por todo este inicio con la ventanilla de salud. Muchas gracias, doctora Valeria, doctora Paola, a todo el estudiantado, a la Ibero. Pues como el cónsul Miguel bien comentaba, él es quien lleva el departamento de comunidades que se ocupa del tema de la ventanilla de salud. Y por mi parte, yo les vengo a hablar del área de protección consular, específicamente protección consular aquí en el Consulado General de México en Atlanta. Protección es el área encargada de procurar la integridad física y jurídica de las personas mexicanas en el exterior. Las labores de protección tienen que ver con con ámbitos del derecho migratorio, penal, administrativo y civil como familiar o laboral. Y por supuesto, nosotros también vemos muy de cerca la defensa de los derechos humanos de los y las connacionales, siendo uno de ellos, como ya lo mencionó la doctora Valeria, no solamente la migración, sino el acceso a la salud. Me refiero a las ramas del derecho porque una gran parte de nuestras labores es orientar y referir a las personas que tienen procesos legales o problemas que potencialmente puedan terminar en un proceso legal a firmas o representaciones legales que les puedan representar acá en Estados Unidos. Son firmas que hablan español, que son confiables. Y bueno, dentro de estas firmas tenemos diferentes programas, como el de asesorías legales externas, mejor conocido como PALE, el programa de asistencia jurídica a casos de pena capital en Estados Unidos, entre otros. Pero protección no es solo eso. Nosotros también nos encargamos de la repatriación de restos para las personas que desean que sus familiares fallecidos acá en Estados Unidos descansen en suelo mexicano. Nosotros nos encargamos de la atención en situaciones de emergencia, como lo pueden ser los desastres naturales, de algunos servicios relacionados con infancias, eso es específicamente de lo que me ocupo yo, en los casos que llevo yo. Estos son pensiones alimenticias internacionales, sustracción internacional, reunificación familiar para menores no acompañados y, bueno, dentro de estas gestiones también realizamos, muy importante, la repatriación de personas vulnerables. En la foto de la izquierda, por ejemplo, pueden ver también la repatriación de unos menores que se encontraban acá, ya sea porque sus padres hayan sido deportados o por cualquier motivo se encuentren solos en Estados Unidos, nosotros podemos acompañarles de regreso. Y así es como entro a la parte de protección que se relaciona con la salud. Ustedes podrán pensar que no tiene nada que ver, pero en realidad, pues cuando la salud preventiva falla, que no es porque no se haga bien ni mucho menos, es porque el contexto de la gente y las vulnerabilidades, la falta de educación, la falta de oportunidades a veces, pues los lleva a no atender estos problemas de salud en el momento adecuado y eso termina pues en emergencias. Como bien sabemos, dentro de las vulnerabilidades, que además pueden ser acumulables, entran cuestiones de desigualdad social, de género y, por supuesto, afectaciones a la salud que se vuelven una vulnerabilidad. Nosotros realizamos repatriaciones de personas enfermas, ya sea mediante una repatriación asistida, donde, como les comenté, se acompaña a la persona en el vuelo hasta que se entregue a su familiar allá en México, con muchas firmas, por supuesto, de que tuvo la recepción. Y también podemos hacerles el apoyo de la repatriación, aunque no sea asistida. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos guiándoles o realizando gestiones de cooperación interinstitucional. ¿A qué me refiero con eso? Cuando una persona acá en Estados Unidos nos expresa que quiere regresar a México, ya sea para que lo hospitalicen allá o porque tiene por delante una serie de tratamientos o terapias que sabe que van a tomar tiempo y que prefiere vivir en México en compañía de su familia, nosotros nos contactamos con la Secretaría de Salud del estado a la que la persona quiera ser repatriado, al que nos comenta que quiere ir, para preguntarle en qué hospital o centro de salud le pueden dar el tratamiento que esta persona necesita. Esto se le comunica a la persona y, por supuesto, es su decisión acudir a donde se le canalizó o elegir un centro médico por su cuenta. Pero la intención es asegurar que al menos no se deje de lado la atención médica que en algún momento va a requerir. Y el tema del que más les quiero platicar, porque tiene que ver con el programa México Te Abraza y con todo lo que estamos viviendo hoy en día, está también muy relacionado con la salud. Nosotros, los departamentos de protección consular en general, realizamos visitas a prisiones y a centros de detención para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas y asegurar que sean tratados conforme a la ley. Los centros de detención son centros a donde llevan a las personas que tienen pues procesos migratorios que probablemente van a terminar en una deportación antes de realizar la deportación. Visitas son parte de lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y también está establecido en acuerdos que tenemos locales con estas autoridades. En estas se configura no solo la obligación del Estado a realizar la notificación consular, sino que también le permite a la persona detenida mantener comunicación con su consulado si es que así lo desea, y nos permite al personal consular realizar las visitas a nuestros connacionales de conformidad con las disposiciones administrativas locales.
Estos acuerdos tienen disposiciones especiales para personas con necesidades específicas, como lo son personas enfermas. Y en esta circunscripción contamos con 3 centros de detención, 2 en Georgia y 1 en Alabama. Estas visitas nos permiten no solamente proporcionarle a la gente orientación, servicios consulares. Nuestra prioridad cuando estamos frente a frente con las personas que están detenidos es hacerles saber sus derechos y asegurar su bienestar físico y mental. A cada visita llevamos formatos como este, a los cuales le llaman HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act, y básicamente son autorizaciones de divulgación médica para que la persona que tenga alguna solicitud médica específica nos autorice ante ICE o la prisión a que ellos nos puedan compartir su información médica protegida para que nosotros podamos solicitarle a estas autoridades que les den el tratamiento o la atención que requieren, dependiendo de la urgencia de la misma. Por supuesto, no todas son igual de urgentes. Y para ejemplificar esto, porque sé que es un poco enredado, les voy a contar un caso práctico que si bien no es de afectaciones a la salud física, sí tiene mucho que ver con afectaciones a la salud mental, con interseccionalidad, y yo considero que si no se hubiera intervenido, pudo incluso haber llegado a tener afectaciones a la salud física. El caso que les voy a contar es una mujer transgénero, quien al momento de ser detenida por las autoridades migratorias, fue llevada al pabellón de hombres del centro de detención. En una visita consular, ella nos hizo expresa esta situación y nosotros nos pusimos en contacto con la organización que le estaba representando legalmente desde México para evaluar su caso y apoyar con su proceso de asilo. Ella estaba solicitando un asilo. Si bien a las personas trans suelen llevarlas en los centros de detención correspondientes al género con el que nacieron o con el que fueron asignados al nacer, en ocasiones previas se habían tomado la preocupación al menos de aislarlas del resto de las personas detenidas. Lo que yo sé que no es lo ideal y sigue sin ser inclusión, pero al menos las protege de sufrir agresiones por parte de otros detenidos. En este caso, eso no se hizo y ella sentía que estaba en riesgo su integridad física y mental. Este consulado trabajó de la mano con la organización que la representaba para conseguir expedientes médicos de México que probaban que además de su situación migratoria, ella es una sobreviviente de violencia de género en México. Y eso pudo sustentar su solicitud de asilo, que es muy importante que tengas un miedo probable, un miedo creíble. Recientemente nos hicieron saber que ya se está llevando a cabo su corte y bueno, esperamos que se resuelva a su favor. En estas mismas visitas, conscientes de que muchos de los casos, es el inicio de una posible deportación o de un posible proceso de deportación, les orientamos sobre lo que les espera a su regreso. A partir de este año, como bien comentaba la doctora Valeria, se les han comunicado los recursos de la Estrategia México Te Abraza, que es un esfuerzo interinstitucional, lo llamaría yo, para recibir a las personas connacionales que están siendo repatriadas o deportadas y apoyar en su proceso de reintegración en un México que probablemente dejaron hace muchos años y ya no conocen. Les explicamos que existen estos centros de atención que nos mostraba la doctora, que están disponibles los programas del bienestar, como lo son el apoyo a adultos mayores y el apoyo a mujeres, la tarjeta Bienestar Paisano y, por supuesto, su inmediata integración al IMSS Bienestar y al régimen obligatorio del IMSS. Es importante mencionar que si bien estos servicios se han realizado siempre en protección consular, en el contexto actual sí se han incrementado las visitas a centros de detención, se han incrementado las sesiones diagnósticas gratuitas con abogados aquí en el consulado, los talleres de Conoce y Ejerce tus Derechos, y bueno, nuestro cónsul general aquí en el Consulado General de México en Atlanta, el embajador Javier Díaz de León, quien también es egresado de RI de la Ibero Ciudad de México, nos ha reiterado la importancia de la protección consular hoy más que nunca y de acercar estos recursos a nuestra comunidad porque están disponibles y siempre han estado ahí, pero a veces la gente no lo sabe. Y bueno, para concluir, les cuento personal que el tiempo que he estado aquí me ha permitido confirmar que el trabajo que realizan las representaciones de México en el exterior es uno que requiere de mucha sensibilidad y humanismo. Las personas cuando se encuentran en un proceso de deportación están pasando por muchas emociones y procesos que pueden ser muy difíciles de digerir. Y no me refiero solo a tristeza o miedo, incluso puede ser alegría de ver a familiares que hace mucho no han visto, no saber qué esperar, estar a la expectativa. Y es el principio de un buen retorno, como lo mostraba la doctora Valeria en la gráfica del programa México Te Abraza, es que tengan protección consular, en donde se les garanticen sus derechos. Y no solo para las personas que están siendo deportadas, sino que todas las personas mexicanas en tránsito y en estancia en el exterior sepan que pueden solicitar protección,
que pueden acercarse a su consulado y que se les intentará ayudar siempre con un enfoque integral y con perspectiva de género. Nuestra prioridad definitivamente son sus derechos humanos, el respeto a sus derechos humanos, como lo es el acceso a la salud. Y me refiero a un enfoque integral porque muchos de los casos de protección consular también requieren de algún tipo de asistencia de la ventanilla de salud, de la ventanilla de educación, de la ventanilla de asesoría financiera, de documentación, de registro civil y viceversa. Entonces, dar ese servicio integral, poder entrevistar a las personas, saber qué es lo que necesitan, entender un poco el contexto y poder ponerles a la mano los recursos que creemos que les pueden servir y ellos elijan o sepan cuáles pueden utilizar, creo que es lo más valioso de nuestro trabajo. En las fotos pueden ver pues las visitas a los centros de detención, visitas que realizamos a hospitales para sacar documentos de personas cuando ellos no pueden acudir aquí al consulado. Nosotros nos llevamos toda la estación al hospital para emitirles su documento y que lo puedan utilizar en sus tratamientos médicos, y las repatriaciones de personas vulnerables. Creo que hasta ahí dejaría mi intervención por si tienen dudas. Te agradecemos mucho, licenciada Riquelme. Ha sido una presentación excelente. Yo creo que nos da una mayor idea de cómo ir Muchas gracias. poco a poco a estos servicios desde la protección consular y bueno, el tipo de derechos que tenemos nosotros como mexicanos en el exterior, aplicados en realidades muy concretas. El caso de los centros de detención es que ha sido un tema que yo he trabajado en Atlanta, pues es un caso muy especial, sobre todo por el auge y el nivel de población de personas que están en Atlanta y que, bueno, que necesitamos saber cómo vincular estas poblaciones que están detenidas, que son, muchos son mexicanos, con el consulado. Agradecemos mucho todas sus presentaciones. En el foro de preguntas y comentarios tenemos 3 preguntas que son muy interesantes, empezando por un comentario de Jackie Sonana, y una pregunta es: quisiera preguntar ¿qué tanto conocimiento existe en las personas migrantes de la existencia de los consulados y las ventanillas de salud? Y si parte del problema es que las personas migrantes ignoran la existencia de estos espacios de ayuda. Esa es una primera pregunta. Me voy a leer las 3 preguntas para que cada uno de ustedes tenga 3 minutos para contestarlas. Bueno, sobre la afectación, si es que hay una afectación de los recursos presupuestales del Gobierno de México, sobre la operación de las ventanillas, ¿qué medidas se pueden tomar para difundir las ventanillas entre la comunidad? Pregunta la doctora Carla Valenzuela de la Universidad Iberoamericana. La última pregunta la realiza el doctor Manuel García Y, quien es fundador de esta unidad de estudios y análisis de mexicanos en el exterior de Comexi. Aprovecha para decirnos que ha sido una excelente mesa sobre un tema muy importante. Le mandamos muchos saludos también al doctor García Y. Y la pregunta es, ¿se han hecho estudios que evalúen cómo las ventanillas de salud han impactado en la salud de las comunidades cerca de los consulados? Él sugiere que estos estudios pueden informar cómo organizar los servicios. Si no se han hecho estudios, ¿cuáles son sus impresiones basadas en sus observaciones? Muchísimas gracias. Tenemos 3 minutos y esperamos pues también más preguntas del público. Tenemos un grupo, 2 grupos de la Universidad Iberoamericana, invitándolos también a que abramos el foro en la universidad. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Adelante, no sé quién quiere iniciar, si por orden de aparición o alguien quiere preguntar. Valeria. Pues, si quiero, yo puedo dar una visión muy concreta sobre todo desde el punto de vista académico, mi experiencia en la investigación, pero también mi experiencia en campo visitando varios consulados y varias ventanillas de salud. Y además porque me parece importante que haya contacto con otras ventanillas. Es una pregunta que yo tengo para Margaret y para Miguel Ángel. Es decir, si ustedes están en contacto con otros consulados para compartir buenas prácticas. La respuesta ya aquí que podría darle es que es muy importante esta pregunta sobre qué tanto conocimiento existe por parte de las comunidades de las ventanillas de salud, depende del consulado y depende de qué tanto promueva la ventanilla sus actividades, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de la ventanilla de salud en Seattle, que visité hace unos años, me llamó mucho la atención que estaban en contacto con una radio en español, era la Radio del Rey,
y participé en esa radio. Fue una experiencia increíble porque las personas llamaban y yo podía contestar preguntas sobre el acceso a la salud y entonces se incentivaba a que se acercaran al consulado. Entonces fue una experiencia muy bonita donde a través del consulado se vinculaba, había programas semanales sobre el acceso a la salud y participaban también la sede de la UNAM en Seattle, por ejemplo. Entonces, una alianza entre la academia, el consulado y una radio, ¿no? Entonces, yo creo que las alianzas son muy importantes desde la cooperación internacional para brindar acceso a estas personas migrantes, a la salud y a otros derechos, ¿no? Porque hay otras ventanillas, como ya comentaron, ¿no? También me gustaría contarle muy rápidamente eh, bueno, nuestro fundador de esta unidad de estudios regionales, su fabulosa pregunta si ha habido estudios. Yo le puedo contestar desde mi conocimiento. Cuando Carla Valenzuela y yo estábamos escribiendo este artículo que luego publicamos en Estudios Fronterizos, encontramos una barrera a la información. Nos acercamos, como ya comentaba también el cónsul Miguel Ángel, ¿no? Díaz, no solamente la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque a mí lo que me faltó enfatizar, aunque estaba el logo ahí, es que ese es un programa lanzado desde la Secretaría de Relaciones Exteriores y desde el Instituto de los Mexicanos y Mexicanas del Exterior. ¿Sí? Pero desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde había en ese momento, estamos hablando de 2020, ya hace unos años y antes de la pandemia, donde había una unidad especializada que vinculaba a las ventanillas de salud, a mí en lo personal cuando me acerqué no me pudieron dar datos de todas las ventanillas de salud. Entonces tuvimos que recurrir nosotras investigadoras a contactos que teníamos en las ventanillas gracias a nuestro vínculo con el Servicio Exterior Mexicano y al contacto que yo tenía con Wilma Gandoy que estaba ahí adentro, ¿no? Como ven, estas son alianzas y este webinar también nos ayuda también a estar en contacto para tener acceso a la información, ¿no? Pero luego yo sé que, por ejemplo, en la publicación de Migración y Salud, promocionada por la Universidad de California en Berkeley, que sacan también una publicación bastante periódica sobre migración y salud, ahí a través de las investigaciones de la doctora Budelia Rangel, que tiene un pie en la academia y otro pie en la Secretaría de Salud, en la Comisión Binacional México-Estados Unidos, o sea, también es un actor muy importante, y a través del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, ella ha hecho varias investigaciones con datos de todas las ventanillas de salud. Entonces sí hay estudios y es muy importante ver entonces cuáles son estos padecimientos que tiene la comunidad y qué servicio está brindando a través de información, chequeos médicos gratuitos y referencias a clínicas comunitarias. También le invito a que vea nuestro artículo, pero sería bueno que lo actualizáramos con datos recientes. Muchas gracias. Muchas gracias, cónsul. Sí, muchas gracias. Creo que es bien interesante lo que menciona la doctora Valeria. Quisiera también mencionar que a mí también se me pasó, y es algo bien importante, que la estrategia de ventanillas de salud también responde a la Secretaría de Salud. Es como bien mencionaba, una alianza pues que va en un grado institucional dentro del Estado mexicano y de las instituciones del gobierno, pero también en las organizaciones y en el ecosistema local. Entonces, surge la ventanilla de salud de una alianza o de una iniciativa entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de Relaciones Exteriores y se hace a través de la Comisión Fronteriza, Comisión de Salud Fronteriza, Estados Unidos, México, que también es un organismo importante. Quisiera comentar acerca del acceso a la información. Dentro de la operación de las ventanillas, nosotros tenemos que asegurarnos justamente de lo que mencionaba Margaret, la protección de los datos de las personas y pues obedecer la ley HIPAA, si mal no recuerdo es el nombre de la ley, que nos obliga como proveedores de salud preventiva o de temas de salud aquí en Estados Unidos, de resguardar muy estrictamente la información de las personas que utilizan los servicios. Sin embargo, sí hay un registro pues, de personas que acceden a los servicios, sí se llevan estadísticas, sí hay un reporte incluso que se llama SICRESAL, pero esto lo lleva la Comisión de Salud fronteriza. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Salud sacan estadísticas y datos de
de esos reportes. Es un sistema, la verdad, bastante complejo. Creo que de las ventanillas que tiene el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, la de salud sería la más compleja por esta alianza entre dos secretarías que existe. Y rápidamente para tocar las preguntas. Creo que en términos del conocimiento que existe en la población acerca de la ventanilla, quisiera remontarme a lo que se mencionó al inicio. Esta es la primera ventanilla que abrió el instituto, antes incluso me parece que de que existiera el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, ya existía la ventanilla o fue un par de años después de que surgió el IME. Y es una ventanilla que es muy conocida por la comunidad. Como bien mencionó la doctora, en cada consulado se hacen esfuerzos de difusión bastante grandes. En este consulado tenemos entrevistas con radio, con medios virtuales, con Univisión, con Telemundo, para promocionar actividades de la ventanilla, específicamente de salud o de cualquier otra de las ventanillas. Pero sí quisiera mencionar que el, el hecho de que la ventanilla haya funcionado en coyunturas tan importantes como la del COVID-19, creo que sí le ha dado un grado de conocimiento, de difusión en la comunidad más importante o más allá de otras ventanillas. El hecho también de que lleve más de 20 años operando es importante. En términos del recurso, sí, evidentemente los recortes presupuestales pueden afectar el desempeño de las ventanillas y ahí es donde el hecho de tener alianzas locales importantes, tener socios fuertes que te ayuden a navegar, pues tanto los recursos los recortes de recursos que podemos tener nosotros como gobierno de México, pero también ellos. En estos momentos, por la nueva administración federal que hay acá en Estados Unidos, pues hay recortes en materia de salud y de apoyo a organizaciones no gubernamentales importantes. Y de ahí, pues, una vez más, es la relevancia de tener un buen aliado local, una buena alianza, tener bien mapeados los recursos y qué hay en las ciudades donde se está atendiendo para prevenir estas situaciones. Pero definitivamente impacta. Depende qué tanto te impacte, de qué tan fuertes están tus alianzas, qué tan bueno sea la organización con la que estás trabajando y que también mapeado está el ecosistema de salud en este caso. Muchísimas gracias por las respuestas y faltaría la participación de la licenciada Riquelme, a lo cual también agrego una pregunta más de Adriana Rosas Antonio, que quizás nos puedas dar la respuesta tú, Margaret. Estos programas o apoyos que mencionan en el Consulado de Atlanta, ¿solo están en ese consulado o también se pueden encontrar en otros? Muchas Bueno, gracias. no, gracias a usted. Bueno, los programas, por ejemplo, de protección consular o las ventanillas o todo esto, existe en todos los consulados. Son parte de nuestra política exterior, de proteger a los mexicanos en el exterior. Sin duda, creo, me corregirá el cónsul Miguel si estoy mal, pues que dependerá de los aliados locales que tengamos en cada representación, en cada circunscripción, los servicios que se ofrecen, por ejemplo, en la ventanilla de salud. Me imagino que pueden variar de una circunscripción a otra. En el caso de protección, todos los servicios que tiene protección consular, a menos que haya algún motivo por el cual no se puedan realizar, pues deberían estar disponibles para la comunidad. También es importante decir que basamos pues mucho de lo que ofrecemos o de lo que más hacemos como ruido para que la gente sepa que existe con base en las necesidades. Y las necesidades de la población pueden cambiar incluso por circunscripción. Nosotros en esta circunscripción tenemos 3 estados, como bien lo comentaba el cónsul, y incluso por estado cambian las necesidades de la población. Entonces, tal vez en diferentes consulados se escuchen diferentes servicios, no es que sean diferentes, es que sabemos que la población está enfocada en cosas distintas o nos pide cosas distintas. Y para responder la pregunta que hacía la doctora Valeria hace rato de que si estamos en contacto con otros consulados para compartir buenas prácticas, pues Protección Consular tiene un sistema a través de internet donde registramos los casos e incluso nos podemos, yo siempre digo que nos arrobamos, como llamamos a otros consulados, a otras oficinas de pasaportes si es que se requieren gestiones de parte de esos otros consulados, de esas otras oficinas de pasaportes, porque muchos tienen un problema acá, pero el familiar se encuentra en Chicago y necesita un poder notarial y entonces el consulado de Chicago nos puede ayudar a conseguirlo allá, o la persona va a viajar a Chiapas, entonces hay que contactar a la oficina de pasaportes en Chiapas para que nos contacten con su familiar y ellos nos ayuden a recibirlo. Creo que sí, por el lado de protección consular, que es de lo que yo puedo hablar,
tenemos definitivamente mucho contacto entre nosotros y compartimos las buenas prácticas. Sí, si me permiten nada más puntualizar, que creo que lo mencionó muy bien Margaret, sí hay canales de comunicación entre todas las ventanillas, incluso hay reuniones anuales de las ventanillas de salud, de educación, de todas las ventanillas que tenemos. Hay reuniones anuales donde se intercambian buenas prácticas y conocimientos importantes y se comparten también testimonios de cómo funcionan pues ciertas alianzas a nivel local. Y pues sí, eso lo quería mencionar porque me faltó mencionarlo y es muy importante. Todas las ventanillas tienen su reunión anual donde se juntan todas las organizaciones que operan las ventanillas más el personal del consulado. Ahí está. No sé por qué se está trabando mi audio, pero bueno, pues yo agradezco muchísimo todas las participaciones. Todavía quedan dos comentarios más en el foro. A mí me gustaría hacer un último comentario sobre estas presentaciones. El avance de las ventanillas de salud se han visto en esta ponencia, ¿no? Desde pues, proyectos incipientes de 2, 3 consulados que iniciaron con estas ventanillas como una propuesta para apoyar a los mexicanos en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, y vemos el crecimiento y ya la integración actualmente, ¿no? Como un proyecto intersectorial que apoya muchos otros proyectos como es el programa México Te Abraza, que está recibiendo a los mexicanos que justamente pues no tienen esta información de cómo regresar a un país tan complejo también como México y hay que presentarles a ellos lo que es nuestro sistema actual. Hay dos participaciones más en colaboración con el COLEF. Menciona Carla Valenzuela, que es profesora de la Universidad Iberoamericana y que también es parte de un proyecto de investigación en el que yo también colaboro sobre ciudades santuario en Estados Unidos, que se publicó un policy brief sobre atención consular mexicana a población indocumentada y nos facilita aquí el enlace. Y Ojeda García menciona, sobre todo con el ambiente que está pasando, qué tan seguro es trabajar en instituciones aliadas a los consulados actualmente en Estados Unidos, a la que yo añadiría una pregunta más, que es cómo hacer una campaña preventiva y sobre la salud mental, sobre todo en esta situación que se encuentran actualmente muchos mexicanos en Estados Unidos. Gracias, yo creo que estarían ya todas las preguntas. Adelante, Valeria o Cónsul, yo creo que ya prendió su micrófono. No, solamente yo quería decir que antes Angélica Ojeda, que es otra también profesora del Departamento de Psicología de la Ibero, trabaja Migración y Salud Mental, es la que hizo la pregunta sobre la última que leíste, Paola. Y antes preguntó qué tan cercano trabaja la UNAM con las ventanillas de salud. Bueno, lo puedo responder muy rápidamente, pero ustedes quiero que adicionen más datos si hay una sede de la UNAM en Atlanta, pero por mi conocimiento al visitar las ventanillas de salud, cuando yo trabajaba en la UNAM, hay centros de la UNAM en Estados Unidos y también en Canadá. Y esos centros que están en Estados Unidos, uno en Seattle, por ejemplo, tiene bastante vinculación con la ventanilla de salud. Por ejemplo, cuando también visité la ventanilla de Tucson en Arizona, también había un centro de la UNAM ahí, pero también la Ibero firmó un convenio, voy a hacer una publicidad de la Ibero, el Departamento de Psicología de la Ibero firmó un convenio con el programa Ventanillas de Salud del año pasado. Entonces, también las universidades, como ven, somos un sector aliado, pueden ser universidades públicas o privadas, pero la Ibero y el sistema jesuita, veo que también el cónsul estudió en una universidad jesuita en el ITESO, en Guadalajara. Entonces, las universidades jesuitas tenemos una gran labor de incidencia, no solamente las públicas. Entonces, también no es casual que estemos tratando estos temas aquí y también con Nueva York, bueno, ahí también Margaret lo podrá contar, ¿no? Hay un programa muy especial y también con Chicago.
sobre todo la atención de la salud mental. Margaret durante la pandemia estuvo realizando una práctica en el consulado en Nueva York, así que también, Margaret, nos lo podrías contar, y adelante, cónsul y Margaret, para adicionar información. Gracias. Cónsul, por favor. Gracias. Sí, justamente mencionar sobre el tema de la seguridad en cuanto al trabajo aquí en el consulado, de organizaciones que trabajan con el consulado. Definitivamente, digamos que el clima político no acompaña en estos momentos en Estados Unidos, por así mencionarlo. Sin embargo, no hemos recibido ninguna señal de que exista algún riesgo por colaborar en iniciativas de los consulados. Creo que no va tanto por ahí. El riesgo, pues, puede existir. Siempre ha habido, pues, a lo mejor grupos radicales que buscan, pues, desestabilizar el desempeño o el bienestar de las poblaciones migrantes. No lo vemos tanto, honestamente, aquí en Atlanta. No es una preocupación que haya surgido o que tengamos nosotros en el radar. No podemos descartar que en un futuro suceda. Yo, en mi opinión personal, no lo estaría considerando como algo que tengamos que preocuparnos. Creo que el, el, el hecho de ser una representación consular nos da cierta eh, pues, seguridad de que nuestra labor está protegida por convenciones internacionales, por un Estado de Derecho fuerte, y creo que no, en este sentido no habría una razón de preocuparnos. En el tema de la colaboración con la UNAM, rápidamente quisiera mencionar que sí ya hay una colaboración institucional entre las ventanillas de salud, pero más el IME con la UNAM a través de la plataforma UNAM Acción Migrante. No sé si ya la conocen, pero es una plataforma, un sitio web que lanzó la Secretaría de Relaciones Exteriores en colaboración con la UNAM, en donde se dan o se prevén recursos para salud mental de los migrantes. Es una plataforma totalmente gratuita que se encuentra en línea y es parte de la oferta que tiene la ventanilla de salud para tratar temas de salud mental, que es algo muy importante. Y quisiera agregar que es bastante difícil conseguir aliados locales que te puedan proveer el servicio en español, a bajo costo, para acceder a salud mental. Entonces, este esfuerzo de la UNAM con la Secretaría de Relaciones Exteriores y escucho que también con la Ibero es fundamental para el bienestar de nuestra comunidad. Ya existe esta plataforma de acción migrante a través de la cual la comunidad puede acceder a servicios de salud mental preventiva. Gracias. Y bueno, creo que el cónsul Miguel dio todo lo que necesitábamos, pero mi experiencia igual en Nueva York fue en la pandemia, igual que lo menciona el cónsul Miguel, la puesta de vacunas era de lo único de lo que se hablaba, con una enorme población ahí en Nueva York. Incluso ese consulado tiene dos organizaciones aliadas, una para la ventanilla de salud en sede y una para la ventanilla de salud móvil, si no me equivoco. Pero sí me atrevería a hacer la diferencia, y no es porque yo tenga ninguna preferencia ni porque demerite a ninguno de los dos, pero me parece que el trabajo de un consulado como lo es el de Atlanta en una circunscripción tan grande que conlleva 3 estados y donde además suelen ser estados mucho más conservadores que Nueva York, al final esto es el Deep South, pues suele ser más difícil hacerle llegar a la gente la información o quitarles el miedo de que se acerquen a su consulado, de que sepan que estamos aquí para ayudarles, que nos permitan ayudarlos. Creo que ahí es donde recae la mayoría del trabajo en este consulado. Y bueno, hasta ahí yo dejaría mi intervención, pero muchas gracias. Adelante, Valeria, y con esto ya terminaríamos este webinario. Adelante, Valeria. Sí, tenía una última pregunta para el Consulado General de México en Atlanta. Quería saber si un gran socio en esta alianza que tiene el consulado y la ventanilla de salud es el hecho de que en Atlanta hay una sede de CDC de Estados Unidos. ¿Qué tanto opera, digamos, CDC? O sea, este centro que en inglés se llama the Center for Disease Control, ¿qué tanto han trabajado con este centro que tiene, digamos, sedes en pocos lugares en Estados Unidos, y una de las grandes sedes está en Atlanta? Entonces quería saber si
alguna alianza en particular. Muchas gracias. Sí, es una pregunta interesante. La verdad es que no tenemos trabajo más allá de consultas sobre cuestiones epidemiológicas. Por ejemplo, no sé si están al tanto que hubo un brote de sarampión últimamente por este lado de Estados Unidos. Hubo unas consultas que se hicieron a la CDC, pero como tal un trabajo institucional no lo tenemos. Antes les puedo decir que antes de trabajar con la organización que se trabaja actualmente, se trabajaba con la Universidad de Emory, la cual tiene un sistema de hospitales bastante grande aquí en la ciudad. Y no ha habido colaboración institucional de trabajo día a día con la CDC. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Creo que todas las preguntas ya fueron resueltas. Se me perdía ahí una pregunta. Gracias, Valeria, por rescatarla, porque se perdió en el chat. Bueno, agradecer este foro, pues ha sido súper interesante. Es una participación entre una asociación civil, que es Comexi. Les agradecemos mucho, sobre todo a ustedes, gobierno, academia, por hacer posible esta interlocución sobre un tema urgente, necesario y sobre todo, pues, digno para nuestras comunidades en el exterior. Muchísimas gracias a a todo el público y bueno, esperemos futuras colaboraciones con ustedes desde el consulado y también desde la Universidad Iberoamericana. Les agradecemos mucho desde Comexi.